Son las 9:06, las 8:06 en Canarias. Estamos ya en la cuarta hora de las mañanas de Radio Nacional y como todos los días hasta ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos en el territorio de la opinión, en el territorio de la tertulia. Para ello nos acompañan hoy aquí en la casa del en el estudio, lo diré bien, en el estudio 101 de la Casa de la Radio, los periodistas Justino Sinova. Muy buenos días, Justino, ¿qué tal estás? Buenos días. También está por aquí Antonio Papey. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fermín Bocos, buenos días. Hola, Javier, buenos días. Y Ricardo Martín, ¿cómo estás, Ricardo? Muy bien, fenomenal, gracias. Pues no sé por dónde empezar. Si queréis empezamos por Casado, ¿no? Por Casado, hombre, lógicamente. ¿Sí? Lógicamente, yo creo que sí. ¿Qué ha pasado con Casado, Ricardo? Bueno, de momento lo que pasa es que hay una cuestión judicial que le puede afectar. Entonces, no cabe duda de que es una sombra que justamente a horas, a pocas horas de ser elegido presidente del Partido Popular, pues está en boca de todos, está en los medios de comunicación y está en la calle. Entonces, realmente puede quedar en nada esta cuestión, pero sí que hay una sombra de duda, por lo menos, no digo de sospecha, pero sí de duda sobre cómo es posible que alguien gestione un máster de una manera tan fácil, de una manera sin aportar o olvidando o perdiendo una serie de trabajos que ahora se le exigen por parte de la jueza, ¿no? Y la jueza, por los datos que tenemos periodísticos, es una jueza de un rigor extraordinario y con una trayectoria que no se puede, digamos, lanzar sospechas sobre ella. Digo esto porque una de las tácticas típicas de estas situaciones es, hombre, es que esta jueza de pronto sabemos que era de tal organización o vinculada a no sé dónde. Bueno, yo todas las sondeos que he hecho a propósito de esta persona es de una gran formación y una seriedad extraordinaria. Por tanto, ahora también parece que ha cogido el asunto de una manera con gran fervor. Entonces, cuando un juez toma estas cosas así, casi personalmente, pues, en fin, que tiemblen los posibles llamados a declarar. Y hay realmente una cuestión que yo creo que deriva sobre todo hacia la responsabilidad no tanto de los alumnos como de la propia Universidad Rey Juan Carlos, y no tanto de la Universidad Rey Juan Carlos como de estas personas vinculadas con el famoso máster, que también Cristina Cifuentes declaró, por cierto, ayer, diciendo que ella no conocía nada de que Casado estuviera también haciendo este máster. Fueron cursos distintos, eso también hay que decir. Pero el mismo propietario, digamos, el mismo... Sí, era el mismo máster, pero en años distintos. El mismo máster. Entonces yo creo que todo apunta hacia el profesor que estaba al cargo del máster, que realmente se descubre poco a poco que es un agujero negro. Dos profesores de ese máster que ya están imputados en la investigación abierta a Cristina Cifuentes tienen que entregar... Voy a contar todo esto por situar un poco la historia para los oyentes que se hayan incorporado ahora. Esa jueza de la que nos habla Ricardo ha pedido a dos de los profesores del máster de Casado que presenten los 4 trabajos con los que el ahora presidente del PP obtuvo su titulación de Derecho Autonómico y Local en el curso 2008-2009. Esos trabajos no aparecen, según la universidad, dice que no tiene constancia de ellos. El PP le contaba hace unas horas a la agencia EFE que es que esos trabajos los entregó Casado directamente a los docentes, que no queda ningún registro de eso. Hay 3 compañeras de máster de Casado que ya están imputadas en ese juzgado de instrucción, el número 58 de Madrid, si no recuerdo mal. Y también, por seguir en esto de situar, hay que decir que Casado es aforado. En su condición de diputado, a él solo le puede investigar el Supremo. Y la jueza ya habría recibido la documentación que acredita esa condición de aforado. Ese podría ser un paso previo a una imputación que tendría que llegar desde el Supremo. Hacemos, si os parece, una ronda rápida. Para no olvidarme el nombre de la jueza, porque es que realmente se llama Carmen Rodríguez Miguel, porque todo el tiempo estoy hablando de la jueza y no me acordaba el nombre. Carmen Si os Rodríguez parece, Miguel. hacemos una ronda rápida porque tenemos una llamada importante. Vamos a hacer ahora una entrevista. Así que, Fermín, por favor. Tenemos a alguien esperando y es importante. Yo creo que no debemos olvidar que somos periodistas. ¿Sí? Adelante. Pues entonces vamos a saludar a Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Señor Feijóo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Pues estamos hablando de las últimas informaciones que nos están llegando sobre los estudios de Casado. ¿Cómo ve usted todas esas últimas informaciones de las que estamos hablando, señor Feijóo? Vamos, no soy un seguidor directo de esas informaciones, pero me suenan parecidas a las que habíamos venido oyendo en las últimas semanas, ¿no? Bueno, si hay alguien que tiene alguna duda sobre alguna acción o alguna conducta de un político, pues tiene su derecho
en hacer las pesquisas que considero oportuno, y en este caso concreto, dado que es un diputado en Cortes, pues supongo, la ley está clara que si esa duda permanece y persiste, pues tendrá que considerar y remitir al Supremo, en este caso, para que prosiga esa investigación. Yo no tengo dudas sobre la conducta del señor Casado. ¿Por qué? Bueno, porque el señor Casado es perfectamente consciente de que se metió en unas elecciones y sabía muy bien que esas cosas las tiene que tener muy claras, ¿no? Así me lo dijo, así nos lo dijo, y por lo tanto yo confío plenamente en esos estudios del señor Casado, que por otra parte, hombre, que si una universidad no guarda o debe de guardar documentos de trabajos de hace 10 años o no, la verdad es que no lo sé, no conozco cuál es la ley que afecta a los archivos de las universidades. No sé si las universidades tienen que tener todos los trabajos de máster de los últimos 10, 15 o 20 años de todos sus alumnos, pero en todo caso, yo lo único que le puedo certificar es que el señor Casado está muy tranquilo y que el señor Casado no tiene ningún problema en ofrecer todo tipo de informaciones. Ya las hizo a los medios de comunicación, y entiendo que no tiene ningún problema en ofrecer cualquier información en el caso de que el Tribunal Supremo se lo requiera. Y en el escenario de una posible imputación, ¿qué harían con el nuevo presidente de su partido? En el escenario de que haya un juzgado, en este caso el Tribunal Supremo, que prosiga esa investigación, es evidente que el señor Casado tiene que dar cuentas en el Tribunal Supremo y tiene que aclarar todo lo que nos ha aclarado a sus compañeros. Y yo vuelvo a insistir, he visto al señor Casado absolutamente tranquilo, siendo muy consciente de que esas cosas se podían producir porque ya se habían iniciado antes de presentarse, y por lo tanto, oiga, si un juez quiere investigar a alguien, tiene su derecho para hacerlo, pero eso no significa que ese alguien sea culpable simplemente porque se hizo una investigación, pues si no, evidentemente no estaríamos en un Estado de Derecho, estaríamos en otro Estado, y España es un Estado de Derecho. Y yo le vuelvo a reiterar, el señor Casado está absolutamente tranquilo. Eso nos lo ha dicho, eso nos lo ha certificado, y desde luego nosotros estamos convencidos de que su versión es la versión correcta, la que se ajusta a la realidad, y al menos a fecha de hoy yo no encuentro a nadie en el Partido Popular, a nadie que yo conozca, que esté preocupado por la investigación del máster o de los másters del señor Casado. Señor Feijóo, Radio Nacional de España ha confirmado que Pablo Casado se va a reunir esta misma mañana con José María Aznar. ¿Estamos de vuelta con el expresidente del Gobierno? No, me lo dijo ayer porque estuvo en Galicia y me ha dicho que la primera persona con la que se quería reunir, es más, que no había decidido no entrar en el despacho del presidente del partido mientras no llegase el presidente Rajoy a la sede. La primera persona con la que se quiso reunir y se reunió fue con el presidente Rajoy, y la segunda persona con la que se quiso reunir pues es con otro presidente que lo fue, pues quiero recordar que durante más de una década del Partido Popular de España y durante 8 años del presidente del Gobierno, ¿no? Hasta ahí absolutamente todo normal. Me parece que hacer eso es lo correcto. El no reunirse con uno de los presidentes, de los dos únicos presidentes que ha tenido el Partido Popular y el presidente del Gobierno de España, eso me parecería muy sorprendente. Lo que no me parece sorprendente es que se reúna primero con Rajoy y después con Aznar. Me parece normal. Yo creo que cualquier presidente del partido es lo que haría. Yo, desde luego, no le encuentro ninguna tacha ni ninguna enmienda, al contrario. Sí, pero ¿supone esto de algún modo un cierto regreso de José María Aznar al PP? Porque lo cierto es que por la calle Génova no se le veía en los últimos años. Bueno, el señor Aznar decidió hace muy poco tiempo el renunciar a presidente de honor del partido, y la explicación que dio es que quería seguir en FAES y quería sacar a FAES de el orden, digamos, del Partido Popular, y meterlo en una esfera más de estudio, más de independencia, menos partidista, ¿no? Es una explicación coherente al respecto, pero quiero decirle que yo creo que la noticia sería que el señor Casado no hable con Aznar. A mí me parece que eso sería la noticia. Ahora, que el señor Casado hable con Aznar, no le encuentro yo
muchas novedades, honradamente. Que el presidente Aznar vuelva a la sede después de algunos años sin estar en la sede, sí, bueno, eso sí me parece noticiable, ¿no? Pero que se hable entre los presidentes del Partido Popular, hombre, me parece que eso es bueno para el partido, es bueno para volver otra vez a ser un gran partido como el que somos. En fin, a mí me parece correcto. ¿Ha sido usted el apoyo tapado de Casado en el Congreso, señor Feijóo? No, evidentemente que no. En la primera vuelta en Galicia ganó María Dolores de Cospedal. Casado sacó muy buen resultado, quedó de segundo, y en esta segunda vuelta en el Partido Popular de Galicia hay dos presidentes que apoyaron a Casado, otro presidente, el primero, que apoyó a Soraya, y después hay otra, la presidenta del PP de Lugo, que decidió mantenerse igual que yo en una situación de neutralidad. Yo creo que ha habido comunidades autónomas en las que sí ha habido pronunciamientos expresos, sí ha habido tweets de presidentes autonómicos pues muy relevantes, que sí han querido apoyar a uno de los compañeros. No, Galicia hemos hecho lo que considerábamos oportuno, y yo desde el principio dije que no me iba a posicionar ni en público ni en privado, y que dado que pudimos haber sido candidatos y decidimos no serlo, lo lógico es tener respeto hacia los candidatos que dieron el paso y que prosiguieron, ¿no? Por tanto, no ha sido determinante Galicia. No digo que Galicia no tuviese compromisarios, que los tuvo, y no digo que en Galicia me da la sensación, por las personas con las que he hablado, que la mayoría de los compromisarios votaron a Pablo Casado, pero como en otras comunidades autónomas, incluso en otras me imagino que con mayor intensidad. ¿Puede confirmarnos si la Secretaría General del PP va a ir para una mujer? Yo no puedo confirmar porque no depende de mí ese nombramiento, pero no me sonaría nada mal que eso fuese así, pero insisto, yo no lo puedo confirmar, nombramientos que no dependen de mí. No le quiero entretener mucho más. Un par más de preguntas, señor Feijóo. Las víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Santiago de Compostela hace ahora 5 años recuerdan hoy lo sucedido, ese fatídico día de julio de 2013. 80 muertos, casi 150 heridos, la sensación de que no tenía que haber ocurrido todo esto. ¿Va a compartir espacio hoy con las víctimas que van a volver a la calle? ¿Tiene algún contacto con este colectivo, señor Feijóo? Pues desde hace tiempo no. En algún momento ese colectivo había contactado con nosotros, le recibimos en el Parlamento la última vez, y bueno, me acuerdo perfectamente. Yo creo que nadie se puede olvidar de eso. En primer lugar, por supuesto, las víctimas, ¿no? Pues los familiares, y en segundo lugar los que estábamos allí, ¿no? Los que estábamos en las vías, los que estábamos en el centro de atención a las víctimas con los psicólogos, o en fin, los que dirigimos la logística sanitaria y de forenses y de psicólogos, que fue la Xunta de Galicia. Yo desde luego no me olvidaré en toda mi vida. Y además, pues hacía unos minutos antes del accidente recibí un SMS de un amigo que iba en el tren, y además que es colega suyo, Enrique Beotas, que venía a Galicia precisamente a estar conmigo en los fuegos, y bueno, unos minutos más tarde pues me dicen que ese tren había descarrilado, y Enrique Beotas lo hemos perdido desde hace ese tiempo, ¿no? Además de otra amiga que vivía aquí en Santiago y que conocía muy bien, y que fíjese usted lo que es el azar. Cuando me pasaron la relación de víctimas, las dos personas venían la una después de la otra. Fíjese que es casualidad, ¿no? Bueno, yo creo que nadie se va a olvidar eso, y lo que pedimos, desde luego, es que ese sumario que está abierto, pues que se cierre con la mayor seguridad jurídica para saber exactamente si ha habido alguna responsabilidad adicional a la persona que llevaba ese tren a 190 kilómetros hora en un tramo donde la limitación estaba 80, y además en un tramo que distaba solo 2,5 kilómetros, 2,8 kilómetros del andén de la estación de Santiago, donde el tren tenía que parar. Por lo tanto, si un tren va a 190 kilómetros hora, en esas circunstancias usted comprenderá que el riesgo de siniestro es elevadísimo. Pero en fin, vamos a ver lo que nos dicen los juzgados, que creo que es lo que las víctimas necesitan y necesitarían cuanto antes. Bueno, pues este triste aniversario marca desde 2013 el Día de Galicia, que es mañana 25 de julio. Señor Feijóo, ¿cómo va a pasar usted el día de su comunidad? Pues
bueno, es un día lleno de actos institucionales que ya empiezan hoy, entregando las medallas de Galicia, que hemos tomado la decisión este año de entregarlas a 3 presidentes del Tribunal Constitucional, porque, bueno, primero porque Galicia es una nacionalidad histórica, que su autogobierno emana de la Constitución, segundo porque estos presidentes del Tribunal Constitucional son gallegos, o al menos de origen gallego, y tercero porque nosotros defendemos un autonomismo constitucional y queremos que toda España sepa que en Galicia nuestra forma de ser españoles es ser gallegos, pero que, por supuesto, nuestra Constitución es el árbol sobre el que crece el Estado de Derecho y es el árbol que nos cobija a los que creemos, en primer lugar, en la unidad de España y, por supuesto, en la España de las autonomías, ¿no? Esto ya lo empezamos hoy, ya tenemos pues actividad todo el día. Los fuegos del Apóstol de esta noche, como todos los años, seguro que van a ser espectaculares, y mañana pues tenemos la ofrenda solemne, en fin, tenemos actos entre hoy y mañana. Yo creo que cada 2 horas hay un acto, ¿no? En Santiago está lleno de gente. Ayer ha hecho mucho calor, yo creo que va a hacer buen tiempo. En fin, el único problema que vamos a tener seguro es lo que usted acaba de referir. Ningún gallego que haya estado aproximado al siniestro brutal que hemos tenido, al accidente impresionante que hemos tenido de Adalvia, no lo vamos a olvidar jamás. Ese es el único lunar que nos acompaña en este día 24 de julio. Pues hasta aquí nuestra conversación con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia. Señor Feijóo, muchísimas gracias por haber estado en la radio pública esta mañana en directo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta la próxima. Pues tenemos mucho sobre la mesa. Yo no sé si vamos a poder abarcar tantos frentes. Fermín, no sé por dónde quieres empezar. Lo he escuchado por Feijóo. Vamos a ver, yo creo que deberíamos tomar el hilo donde lo dejó. Estábamos en Casado, en el máster, Ricardo, y donde tú has ampliado con el presidente de la Xunta, ¿no? A quien, por cierto, yo me he quedado con las ganas, no, y que ya ha contestado en alguna ocasión, pero sí otro momento de preguntarle cuál fue la razón de fondo que hizo que se retirara de una carrera en la que, según todos los pronósticos, tenía más ventaja que la mayor parte de sus compañeros. Pero bueno, ¿crees que te lo iba a contestar? O sea, algún día tendrá que contarlo. Quizás debamos esperar a sus memorias. Pero bueno, volviendo a lo de las sombras que se proyectan en función de la actuación de la juez a la que se refería Ricardo, yo creo que hay 2 aspectos que deberíamos separar. Uno, el de las convalidaciones de asignaturas, que son legales y habituales, siempre y cuando, lógicamente, acredite el alumno que ha estudiado una materia muy similar, cuya analogía es estudiada por el nuevo centro donde está y le convalida. Y otra es... Y haya convenios entre las universidades. Eso es. Y otra es lo del máster, que es donde parece que se proyectan las sombras, pero que creo recordar que en su momento, cuando estalló el escándalo del máster de la señora Cifuentes y luego le salpicó al señor Casado, él, por lo menos ante nuestros compañeros que seguían la información de tribunales y de la Comunidad de Madrid, presentó una serie de cuadernillos donde dijo que, bueno, este es el resultado de mi trabajo, tal, y ahí se quedó. Entonces, bueno, a partir de ahora, yo supongo, creo que lo que nos ha dicho el señor Feijóo responde a una lógica que en principio es casi irrefutable, sabiendo que este asunto estaba todavía sin cerrar. Si se ha presentado y ha dado el paso, nada menos que para aspirar y luego conseguir la presidencia del partido más importante del centro derecha de España, pues lo debe tener claro, porque de otra manera, en fin, sería un poco suicida, ¿no? Vamos a escuchar unas declaraciones del propio Casado, datan del 10 de abril. Es un momento en el que él, lo mencionabas ahora, Fermín, pues sacaba esos cuadernillos, decía que eran sus trabajos, decía además pago de créditos, sí. Una serie de documentos. Vamos a rescatar ese momento de nuevo. Yo he hecho lo que se me pidió, que además es coherente con la oferta pública que se hacía de este posgrado, que además es coherente con lo que el decreto decía sobre Bolonia, que además es coherente con mis principios. Tenemos todo esto, tenemos también lo de la visita de Aznar, que vuelve a la calle Génova. Justino. Pues mira, yo te voy a contestar casi telegráficamente porque estamos con poco tiempo, ¿no? Primero constatar que han pasado horas desde la elección de Casado a que se haya rehabilitado el caso del máster. Máster que está investigando una juez, pero que no investiga a Casado, investiga a los profesores y a la universidad.
Casado asegura que entregó los trabajos a los profesores. Obviamente, ¿a quién se lo va a entregar? No se lo va a entregar a un tribunal si no existe, se lo entregó a los profesores. Y si no se han conservado esos trabajos, eso es un asunto de la universidad. Yo tengo que decir que en mi experiencia universitaria he trabajado 20 años como profesor en la Universidad Complutense y otros 20 en la Universidad San Pablo CEU. Mi experiencia es que hay muchísimos trabajos de ese tipo que no se conservan en la universidad. Porque no existe la obligación. No sé si especialmente en ese máster había una disposición que así lo requería, pero no se conservan. No habría espacios en las universidades para conservar todos los trabajos de todos los alumnos durante 50 años. Por lo tanto, eso no... y aquí lo que hay es, bueno, pues él ha dado todas las explicaciones y a mí me parece que no es un tema relevante, ni mucho menos. Hoy hay dos temas, uno de los cuales es protagonista Casado y otro que no es protagonista, pero son dos temas fundamentales y cruciales. Uno de ellos es que Casado ha asegurado que no va a aprobar el techo de gasto que está pidiendo el gobierno. Y ahora seguiremos por ahí. No te preocupes. Y eso le va a poner al gobierno en una situación muy, muy delicada. Y la segunda noticia es que Puigdemont, con la nueva estructura política que ha creado desde Alemania, está asegurando que no le va a apoyar a Pedro Sánchez, con lo cual vuelve, por otro lado, también se pone en serio riesgo la estabilidad del gobierno, porque si el PDeCAT, que son 8 diputados, no apoya las iniciativas del gobierno en el Parlamento, el gobierno se queda sin suelo y por lo tanto la mayoría con la que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa pues es una mayoría que se le ha esfumado. Y eso pone al país en una situación también muy seria, porque si no hay estabilidad parlamentaria, el gobierno no puede continuar. Y mira, esos son los temas de portada del País, del ABC, del Mundo, que realmente en estos momentos están poniendo en seria crisis la estabilidad política de España, ¿no? Tenemos ese tema pendiente, ya te tacho tu intervención para cuando toque. Vamos a volver a lo de Casado. Bueno, por favor, Antonio. A lo mejor puedo replicarlo. Bueno, sí, claro, siempre. Pero ya te he puesto aquí el palito de que ya, ese tema ya he tocado ese tema, ¿no? Eso es. Bueno. O sea que este es el método Javier. Cada maestrillo tiene su método. Palitos. Entonces, bueno, dentro de la confusión reinante, yo creo que tenemos una tertulia romántica de Antonio. Pero no te sorprenderá porque venimos del caos y a él regresaremos, ¿no? Sí, no, la cuestión del máster yo la voy a resolver en 4 palabras, mi opinión, quiero decir. Yo creo que el asunto atufa, huele mal, ¿no? Huele mal no solamente del señor Casado, sino de la señora Cifuentes y por extensión el de la Universidad Rey Juan Carlos, una parte de la cual pues parece que había estado construida para beneficiar a determinados sectores políticos. Bastantes de ellos se aprovecharon de esto. Es decir, el daño cometido sobre el prestigio docente universitario, mejor dicho, del señor Casado, yo creo que es irremediable. Eso ya está hecho y está terminado. En todo caso, el señor Casado pertenece a ese grupo de apalachics, es decir, de personas que, como muchos otros políticos de su edad, pues no han hecho otra cosa más que política. Es decir, el paso por la universidad ha sido una pátina que no han tenido más remedio que hacer. Solo saben de política. Yo no sé si esto es bueno o es malo. Yo preferiría, la verdad, que tuvieran una pequeña vida profesional antes de meterse en política, pero bueno, no está siendo así y ahí se termina la cuestión. Bueno, con relación al techo de gasto, que efectivamente tiene toda la razón Justino, que es el tema del día, yo creo que Pablo Casado tiene dos opciones ante sí. Una de ellas es intentar que esto dure un tiempo para que él se afiance, para que él consiga esbozar un programa, un equipo e intente pues tener un buen resultado en las elecciones. Si el señor Casado se planta desde este mismo momento, niega el techo de gasto, de entrada se echará a las comunidades autónomas encima, porque las comunidades autónomas cuentan con un dinero que no les llegaría si el techo de gasto no crece. Es decir, si tiene el gobierno que sujetarse a la prórroga de los presupuestos aprobados últimos, que fueron los últimos que hizo el Partido Popular. Entonces, yo creo que lo inteligente por parte del Partido Socialista sería convocar elecciones precipitadamente. Es decir, mire usted, este señor que no quiere que se suba el presupuesto de las autonomías, no me deja gobernar, por lo tanto vamos a las urnas, porque yo sí quiero subirles a ustedes las partidas presupuestarias, ¿no? El Partido Popular en este momento no parece que esté muy allá electoralmente, ¿no?
El Partido Socialista, en cambio, parece que según las encuestas sí acusa el hecho de haber ganado la moción de censura y de haber llegado al poder. Ciudadanos tampoco sé si preferiría o no quedarse a la expectativa. A lo mejor quiere ir a las elecciones. Octubre, es decir, querido Antonio. Aquí lo que se discute es si las elecciones van a ser ya o si le van a dejar al señor... cuanto antes. Eso es lo que dijo, después corrigió. Y el cuanto antes podría ser otoño, en el supuesto, como tú dices, de que el bloqueo... Que tú apostaste porque sería en otoño. Sí, sí. Efectivamente. Yo disolver creo que a finales de agosto pone esa cuestión, y otoño. ¿no? Claro, pero suelo equivocarme. La complicación añadida... Suelo equivocarme. Yo creo que la situación... La complicación añadida del PDeCAT... Termina Antonio, termino Ricardo y Justino. Está la complicación añadida del PDeCAT, es decir, el PDeCAT ya subsumido en ese grandioso movimiento nacional que ha montado el señor Puigdemont desde Alemania y que tendrá su sede en Bruselas próximamente, pues tampoco piensa cooperar con el Partido Socialista en proporcionar la estabilidad. Esto también sería un factor que podría precipitar unas elecciones precipitadas, ¿no? El caso catalán a mí me produce una indignación creciente, creo que a algunos catalanes también. Yo tengo la esperanza de que eso produzca una decadencia del nacionalismo conservador de Cataluña. Pero bueno, está por ver. En definitiva, la situación es deslizante e inestable, todo puede ocurrir, incluso unas elecciones después del verano. Ricardo. Es que la estabilidad realmente es un factor que está sobre la mesa, siempre lo ha estado, ¿no? La búsqueda de estabilidad. Lo que pasa es que sindicar frente al actual gobierno otros intereses por parte de los que le apoyan es complicado. Quiero decir que va a dar paso el PDeCAT y Puigdemont, el huido, va a dar paso a este personaje cada vez más extravagante, va a dar paso a este personaje cada vez más antisistema o antitodo, porque realmente Puigdemont se ha convertido en un obstáculo para la democracia española, es evidente, y de paso para toda Europa. Pero este personaje manda. ¿Será capaz de dar paso a un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos? Asimismo, los otros partidos que están cuestionando el presupuesto y el techo de gasto al gobierno Sánchez, ¿van a ser capaces de sindicarse para echar al gobierno Sánchez, provocar unas elecciones y apoyar al Partido Popular, a este Partido Popular con Pablo Casado al frente? Yo creo que esa es una cuestión muy relevante, es decir, sindicar intereses frente al actual gobierno me parece más complicado que mantener al actual gobierno. Por supuesto que el actual gobierno va a tener que negociar, va a tener que ceder, no me cabe la menor duda. En el caso del PDeCAT, en el caso de Cataluña se lo van a poner más difícil, probablemente Podemos haga también impulse un techo de gasto mayor o a una expansión mayor para apoyar a la Pedro Podemos Sánchez. Nos acaba de contar Ramón Espinar que lo que quieren es negociar. Eso es. Por tanto, lo que sí que va a tener más difícil probablemente el gobierno de España actual, Pedro Sánchez, es conseguir esa estabilidad. Tendrá que negociar más, pero no veo una alternativa a esto por parte de, el Partido Popular, Ciudadanos, más el PDeCAT. Esto me parecería tan extravagante casi como Puigdemont. Por tanto, yo creo que tiene bastante garantizada la continuidad Sánchez. Y luego el tema del líder de la oposición, es decir, de Pablo Casado, su dificultad es que él afirma una cosa y todos le creemos en principio. Yo creo a Pablo Casado, es una persona, yo creo, honesta y es una persona realmente generosa. En fin, me deshago en elogios hacia él personales. Luego otra cosa es mi criterio político sobre él, claro. Pero claro, es que la rey Juan Carlos lo que dice es que literalmente que Pablo Casado no ha aportado los trabajos con los que aprobó el máster. Afirma que tampoco hay rastro de mails, correo postal o de cualquier otro texto o tipo de comunicación que acredite que el nuevo presidente tal hiciera trabajos. Quiero decir que la universidad en esto, que probablemente no sé si se está curando en salud o qué, pero es que hace una declaración realmente muy comprometida para la propia universidad. Es muy comprometido. Por tanto, la estabilidad del gobierno, que esa es la pregunta que tú nos hacías, ¿no? Y la viabilidad, la perspectiva de unas elecciones anticipadas. Yo creo que el gobierno y Pedro Sánchez, antes de ir a unas elecciones anticipadas, va a tratar por todos los medios de seguir en la hoja de ruta que tiene, que es próximas elecciones, Andalucía, noviembre 2018. Esa es la hoja de ruta y yo creo que va a tratar de cumplirla, cediendo a los grupos que le están apoyando.
Justino. Las circunstancias que rodean a un hecho son muy importantes y de eso sabemos mucho los periodistas. Hay que enmarcar los hechos en su verdadera dimensión y en el momento en que ocurren, ¿no? Y en el caso del techo de gasto, pues y la respuesta de Pablo Casado a la petición que le hace el gobierno de que apoye el techo por de responsabilidad, gasto, decía el aumento de gasto. La vicepresidenta ayer. Sí, pero es que Casado todo lo que ha dicho le lleva a decir que no. Claro. ¿Por qué? Pues porque Casado lo que quiere es bajar impuestos. Sí. Y subir el techo de gasto significa subir impuestos, porque el dinero tiene que salir de algún sitio y tiene que salir de los ciudadanos. Por lo tanto, si su política y su promesa es luchar para bajar los impuestos, no puede aprobar ahora el techo de gasto y por lo tanto le va a decir que no al presidente del gobierno, claro. El cual, por cierto, dijo durante reiteradas ocasiones al anterior presidente del gobierno, el no es no. Claro. Pues ahora está recibiendo Pedro Sánchez la misma medicina. ¿Querías aportar? Remata, por favor, Justino. Sí, remato. Efectivamente, eso lo que hace es debilitar la política del gobierno. Pero no se olvide que hay otra circunstancia muy seria, que es que uno de los socios del gobierno está diciéndole que no le va a apoyar. Y ayer mismo lo dijo la nueva responsable del PDeCAT, o como se llame el organismo que cómo se va a llevar que han creado, ¿no? Con lo cual, yo creo que aquí lo que realmente está pasando en España es que se está incubando una crisis política de una dimensión muy fuerte, a la cual yo creo que debemos prestar atención, ¿no? Pero yo creo que en alguna medida el señor Casado le va a devolver a Pedro Sánchez qué parte del no es la que usted no entiende, y recordemos que fue precisamente la presión de los notables, lo que llamamos los varones, los periodistas llamamos los varones del Partido Socialista, quienes forzaron a Pedro Sánchez a renunciar a la Secretaría General, aquella, yo creo que truculenta e innecesaria mancha en la historia del Partido Socialista, precisamente aduciendo que por responsabilidad debían apoyar al gobierno anterior que presidía el señor Rajoy para sacar adelante los presupuestos, dada la presión de los independentistas. Eso es hacer política, podríamos entenderlo. Oiga, yo estoy haciendo lo mismo que usted hacía. En relación con el PDeCAT yo creo que ya es una cosa distinta, a mi juicio es un chantaje, sí. Porque por ejemplo, claramente, vamos a ver, que el señor Puigdemont, para reivindicar que está ganándole el pulso a quienes trataban de volver, digamos, por la vía, reconducir del autonomismo la crisis abierta en Cataluña, que es, digámoslo pronto, el mayor desafío que ha tenido España, a mi juicio, después del golpe de Estado del 23F, del intento de golpe de Estado, que para demostrar que es celui qui commande ici, que dirá él desde Waterloo para a los periodistas belgas, haya decidido bloquear la elección de nuestra compañera Mateo como futura presidenta circunstancial, temporal, de Rosa María Mateo de esta casa. Oiga, dígame usted qué coherencia política tiene que ver con su historia de Waterloo y de prófugo. Es sencillamente decir, soy el que manda, tengo la llave. No te puedes sentar en la silla. Es un claro chantaje. Claro. Y ese chantaje desestabiliza a un gobierno que, por otra parte, tiene una fragilidad. Yo te diría que frente a eso el PP debería ayudar al gobierno en su lo mismo que pedimos en su momento, claro. Efectivamente. En este momento sí. Ahora bien, y en eso coincido con Antonio, yo vuelvo sobre mis palabras de hace un par de tertulias. No olvidemos que desde el punto de vista demoscópico el PSOE ha pegado un cambio radical. Las expectativas de crecimiento en las encuestas podrían ajustarse con expectativas electorales. Cuanto antes convoque elecciones, antes va a reducir el margen para cometer errores, como por ejemplo el del avión. Por ejemplo. Pues, Antonio, ¿querías aportar algo? Sí, muy rápidamente. Muy rápidamente, y hacemos ronda rápida y nos subimos al avión del FIR. Y ya os despido, que muchos palitos hoy, si cada te uno. Acabamos de conocer y estamos a gusto contigo. Os despido, os digo adiós, os digo hasta la próxima semana. Voy a cambiar de expresión, que Ramón Espinar me ha hecho la misma broma. Yo no mezclaría lo que está la conducta, que efectivamente es chantajista del PDeCAT o de la CRIDA, con la actitud del PP. Es decir, en un caso efectivamente existe un claro chantaje, como suelen hacer las formaciones totalitarias, porque yo creo que por ese camino va el señor Puigdemont. Decía Ábalos con mucha razón que detrás de todo movimiento nacional hay siempre un caudillo, el caudillo Puigdemont, ¿no?
con lo del PP. Yo creo que aquí estamos ante una situación de cálculo político y quien en este momento puede desear más fervientemente unas elecciones es el Partido Socialista. Entonces, claro, el Partido Popular pues tiene que decidir si le conviene o no le conviene, porque si le meten muchas palos en las ruedas al señor Sánchez, el señor Sánchez convocará elecciones mañana y podría ganarlas. Y pillará descolocado al Partido Popular. Vámonos al FIP. Claro. Ir al FIP en avión oficial, o mejor dicho, ir a la Comunidad Valenciana en avión oficial y luego ir al FIP. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que es indefendible, por una razón fundamental, porque nos ha costado de los impuestos de los ciudadanos, y es una magnífica noticia desde el momento en el que arrancó el primer AVE hacia Valencia, y se puede poner uno en Benicàssim en 2 horas 25 minutos. Entonces, vamos a ver. Bien o mal, bien o mal. Es que es muy tarde. No es ni bien ni mal, Javier. Vamos a ver, el avión presidencial está para las necesidades que estime oportuno el presidente del gobierno. Ahora bien, hay una cuestión mínima de exigencia, decir, oiga, mire usted, hemos conocido a primeros ministros en Europa que iban en bicicleta al Palacio Presidencial, ¿no? Entonces, creo que no está bien. Si me emplazas al bien o mal, mal. Ricardo. Por supuesto, mal. Mal. Pero yo, por ejemplo, con el tema del avión, bueno, es un avión presidencial, tiene esas funciones, ¿no? De ir, y además es que iba a ir una tarea institucional, y se vio porque tuvo una entrevista con el presidente de la Generalitat, y esto no habría sido criticable. Yo creo, fíjate, aunque parezca menor el asunto, yo creo que las entradas al espectáculo tenía que haberlas pagado él. Como precedente, además, yo creo que incluso el rey don Felipe sí que paga, por ejemplo, el cine. Cuando va al cine a mi barrio, ahí al Retiro, va con la reina Leticia y se pagan las entradas, ¿no? Entonces estas cosas realmente tienen que ser así. Ya lo del avión, si tú vas solamente al FIP, podría ser cuestionable, pero es que ha ido... Intentar decirnos, como ha dicho nuestra querida vicepresidenta, la señora Carmen, que iba una agenda cultural... Fermín, perdóname, no te toca. Vamos con Justino. La entrevista con el presidente de la Generalitat Valenciana fue una disculpa para ir después al... A mí me parece muy mal, muy mal. Y recuerdo que, según se contó, la presidenta de Croacia, cuando fue a la final del Mundial, en que jugaba el equipo nacional de Croacia, asistió pagándose de su bolsillo el viaje. Y ese sí que era un acto institucional, porque iba a estar en el partido que jugaba la selección nacional, ¿no? Bueno, pues... impresentable lo que ha hecho. Pero por eso no tiene sentido lo de la señora de Croacia. Sí, que no era ronda rápida. Es una falta de sensibilidad, efectivamente, en un país donde la corrupción ha sido el leitmotiv tanto tiempo, y donde el Partido Socialista ha ganado precisamente la moción de censura contra la corrupción. Hay que ir con mucho cuidado con esos detalles, ¿no? Entonces creo que efectivamente pues es un desliz ahí, pues aunque hubiera estado trabajando, si hubiera estado en Javier, cosas, por cierto, que porque yo lo he visto en otro momento con algún ministro, que se acerca a la gente y dice, oye, ¿puedo hacerme un selfie con usted? Tal. Habría sido estupendo para él, incluso desde el punto de vista de ese contacto necesario con los ciudadanos a los que gobierna. Pues ayer le preguntaron a la presidenta de Sevilla, ¿cómo había venido? Empiezo por el FIP. En el AVE. En AVE, claro. Os despido ya, os digo adiós, Javier. Os digo hasta la próxima. Mejor adiós, por favor, Javier, yo no despido a nadie, no tengo ese poder. Pero dilo en voz alta, nos echarás de menos. Hombre, claro, desde el momento en el que abrís en el que os vais por esa puerta, ya os estamos echando de menos. Justino Sinova, Fermín Bocos, Antonio Papel, Ricardo Martín, muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.